¿Qué tal? Muy buenas noches. Entramos al segundo año de la Cuarta Transformación y especialistas, grupos sociales, inversionistas e indígenas advierten que los tres proyectos estelares como son Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya no se van a concretar. Y ese es un tema para ir a fondo. A fondo con Carlos Ramos Padilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo, qué bueno que está usted con nosotros. Va a ser un programa, le prometo, muy interesante, muy informativo, muy de debate y contenido. Son tres temas, son tres proyectos, son cuatro opiniones. Este programa estará dividido en cuatro bloques. El primero de ellos hablaremos precisamente sobre Santa Lucía, el aeropuerto, y habremos de interrogar si es una imposición a contrapelo, Santa Lucía. El segundo bloque es Dos Bocas, anacrónico y antifuncional, y es pregunta. El tercer bloque, el Tren Maya, descarrila antes de empezar, y por supuesto tenemos que concluir pues analizando, pronosticando inversiones y los empleos prometidos. Y para ello cuatro especialistas de primer nivel que hoy nos acompañan, conocedores de los temas, y me da mucho gusto saludar a Federico Bertland, director del aeropuerto de Toluca. Federico, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos, buenas noches. Qué placer que estés con nosotros. Luis Alberto Zanella, periodista, por supuesto, colega y subdirector editorial del grupo T21. Luis Alberto, gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Al contrario. Don Carlos Sainz Luna. Señor. Controlador aéreo y extitular de Protección Civil en la Ciudad de México. Qué gusto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Feliz año. Y por supuesto, Ricardo Ramírez, el ingeniero Ricardo Ramírez, quien ha sido considerado como uno de los mejores directores de obras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, bienvenido. Santa Lucía, imposición a contrapelo. Federico, tu primer apunte sobre el tema. No, yo creo que Santa Lucía es una excelente opción porque se suma al proyecto del sistema aeroportuario metropolitano. El grupo aeroportuario actual de la Ciudad de México controlaba exclusivamente al aeropuerto de la Ciudad de México. Toluca estaba por su lado con el gobierno del estado y Santa Lucía era un aeropuerto militar. A la construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y viendo la serie de problemáticas que había, sobre todo en costo, tiempo y forma, se decidió justamente en esta administración de empezar el proyecto de Santa Lucía, y el proyecto va no bien, sino muy bien, y ¿A tiempo? A tiempo, muy a tiempo. Incluso se tiene ya la fecha de la inauguración de esta primera etapa, que es el 21 de marzo del 2022. Oye, Federico, ¿qué significa o qué peso tiene que sean los militares, ingenieros militares, los responsables de la construcción de este aeropuerto? Yo lo que puedo hacer es invitarte a que se vaya a ver físicamente la gran labor que están haciendo los ingenieros militares, en donde te sorprendería, sobre todo, independientemente de su profesionalismo, la capacidad que han tenido de absorber todo lo que es el proyecto de la creación de un aeropuerto. Van y se han estado adhiriendo a ellos una serie de expertos, en donde la verdad es que, repito, te sorprende la capacidad que se tiene de parte de ellos para la construcción de ese aeropuerto. No vamos a hablar evidentemente de Texcoco, esto sale fuera de nuestro análisis porque estamos centrados en Santa Lucía, Carlos Sainz Luna, pero tú que eres controlador aéreo, dime, ¿los corredores aéreos se van a respetar? ¿Son un riesgo? Vimos lo que pasó con el accidente de Juan Camilo Muriño, la saturación que hoy reclama el Aeropuerto Internacional, todavía vigente de la Ciudad de México, la distancia de las pistas. Bien, la operación de estos tres aeropuertos, cuando se den, en este momento ya hay dos, que es Toluca y que es el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México con una capacidad casi rebasada, para no decir rebasada ya, porque es un espacio físico en tierra que hay que controlar muy bien, hacer un muy buen control de flujo hacia el aeropuerto para tener una operación
ágil, pero sobre todo segura. Entonces aquí la conjunción de estos 3 aeropuertos con procedimientos, con capacitación y sobre todo con infraestructura, tanto de telecomunicaciones como infraestructura humana, pueden funcionar. Por supuesto, no estamos exentos a que haya alguna avatar, como todo proceso que interviene el hombre, pero sí puede funcionar, debe funcionar y hay que hacerlo funcionar. Luis Alberto. Yo creo que todavía no tenemos clara la reorganización del espacio aéreo. Ha habido manifestaciones sobre posibles accidentes. La Organización de Aviación Civil Internacional no termina de entender cuál va a ser la interoperabilidad de las aeronaves en este trinomio de aeropuertos. Y creo que tenemos la urgencia de tener realmente los estudios claros de la interoperabilidad en el espacio aéreo. Sé que CENEAM está trabajando bastante en esta parte, y sé que también hay otras 2 empresas que no terminan de entender la reorganización del espacio aéreo, que sobre todo es lo que nos preocupa en cuanto a la seguridad, como comenta. También entiendo que las aerolíneas han manifestado, los pilotos han manifestado con que este trinomio de aeropuertos no es la mejor opción, pero bueno, sin embargo, tenemos que esperar a que estos estudios se den a conocer a la opinión pública, que los tengamos muy, muy bien mapeados, y veremos hacia adelante cuando estas 2 empresas entreguen los resultados. Réplica, Federico. Sí, con todo gusto. Con todo respeto, pero justamente todos los estudios que se han venido realizando por parte de CENEAM, como bien lo mencionas, dan a cuenta de que el espacio aéreo está perfectamente estudiado para que los 3 aeropuertos funcionen y funcionen bien, ¿sí? Yo te invitaría, o los invitaría a todos ustedes, a ti también, Carlos, para sí, claro, que si gustan, podemos hacer, e incluso ahorita hay talleres específicos en donde líneas aéreas y autoridades y también IATA o ASI están invitados para ver específicamente lo que se ha estado haciendo a lo largo de este gobierno, para que efectivamente todas las dudas que se tienen acerca de que si operan o no operan los 3 aeropuertos, se están nosotros los propios especialistas encargándose, desde el propio subsecretario Carlos Morán, el director general de la FAC, el licenciado Vázquez Colmenares, su equipo de trabajo, Víctor Hernández de CENEAM. Nosotros, por nuestro lado, con el aeropuerto de Toluca, estamos dando todas esas pláticas para dilucidar todas esas dudas. Se tiene esta viabilidad, no podemos jugar con la aviación, en la aviación no se juega, y por lo mismo nosotros invitamos a que cualquier duda que se tenga se las podamos dilucidar diciéndoles qué es lo que se está haciendo y cómo va a seguir funcionando este Ingeniero trinomio. Ramírez. Ricardo. Gracias. Lo que sucede con los aviones y los aeropuertos también tiene mucho que ver con lo que pasa en tierra. No sé qué tanta infraestructura terrestre se está haciendo para poder llegar y salir de los aeropuertos. La cantidad de personas que van a trabajar en tierra en esos lugares y las necesidades de habitación, de educación, de transporte. No sé qué tanto se está haciendo esto, pero es una parte importante, no nada más la llegada y salida de los aeronaves. Sí. Igualmente, si me lo permites, en estos mismos talleres que se están dando en el Centro de Adiestramiento de ASA, hay una parte específica que la Subsecretaría de Transporte, a través del área de infraestructura urbana, está dando sobre cómo van a converger y cuáles son las carreteras y cuáles son las vías de acceso a través de trenes que también se va a hacer para que los 3 aeropuertos tengan esa comunicación. Yo te puedo decir que del Aeropuerto Internacional de Toluca, que estaba destinado para morir, hoy cuando el aeropuerto vuelve a resurgir, sabiendo que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, y tan está saturado que terminó con 50.3 millones de pasajeros este año, ya no puede crecer más. Entonces el tren México-Toluca es una opción, el cual ya también se está volviendo a reactivar.
Se va a hacer en 2 fases. La primera fase es terminar Santa Fe, Sinacantepec, que está al 65-70%, y hacerle su ramal. Estamos viendo ahorita si se hace de la estación Tecnológico o la estación Lerma hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca. Esto te va a dar la facilidad para que tú llegues de Santa Fe al aeropuerto de Toluca en 35 minutos. Fíjate que es muy prudente, muy precisa la pregunta del ingeniero Ricardo Ramírez, que todo el mundo lo hacemos porque la salida hacia Indios Verdes es pavorosa. Y la carretera de Toluca es una de las más peligrosas del país y de las más caras. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a acceder? ¿Cómo vamos a llegar? Y además, ¿cuál va a ser la distribución? El aeropuerto de Toluca, ¿qué tipo de aviación va a recibir? El de Santa Lucía, ¿qué tipo de aeronaves va a recibir? Y el actual aeropuerto que todavía está en operación. Y la gran pregunta, Carlos, porque estamos viendo en imágenes de nuestra pantalla que nos regala producción, la operación militar. Esta es una zona de seguridad nacional. Esta es una zona clave para la defensa nacional. Esta es una zona en donde se desarrollan y operan el plan DN3 o los ejercicios nacionales de seguridad nacional ante una emergencia. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Se va a dar prioridad a que aterrice un avión de línea comercial para que despegue un helicóptero militar? ¿Cómo va a funcionar esto? Hay que verlo con una visión ahora sí que holística. Y aquí confluye, tan es así que la parte militar es la que está construyendo el propio aeropuerto y en donde también los espacios físicos y los espacios aéreos están siendo perfectamente estudiados para que se conjugue la operación, que además prevalecerá la operación en caso de emergencia. Eso es indefectible. O sea, está bien, tenemos operaciones comerciales o se tendrán operaciones comerciales, pero en caso de emergencia o desastre, prevalece la emergencia y el desastre y las operaciones son las que llevan preeminencia. Por lo que los procedimientos de operación conjuntos, tanto con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Marina y la propia Guardia Nacional, pero con la aviación civil, se tienen que empatar. Y se están empatando, es lo que nos decía Federico. En ese momento se está haciendo un gran trabajo de conjunción, de congruencia, porque lo que prevalece en la aviación es la seguridad y lo que tutela la seguridad es la vida humana. Y en la aviación no hay forma de jugar con la vida Pero humana. ¿habrá capacidad, pregunto Federico, en caso de una emergencia nacional que tengan que operar Santa Lucía exclusivamente para la defensa nacional? ¿El resto de los aviones serán desviados a Toluca, serán desviados a la Ciudad de México? ¿Puede aterrizar un jumbo jet en Toluca? Sí, así es, pero te la contesto la primera. En principio, el aeropuerto internacional Santa Lucía va a tener su área comercial y su área militar. Al decir el área militar, va a tener su propia pista para la función militar. ¿Exclusiva? Exclusiva. Y las pistas que van a ser de aviación general o de aviación civil. Entonces, van a poder converger perfectamente porque por un lado está la aviación militar y por el otro la aviación civil, con sus 3 o 4 pistas que se van a desarrollar para ese efecto. Se hablaba mucho, Luis Alberto, si no me equivoco, de que no había la distancia que requieren en los códigos internacionales de aviación para que puedan simultáneamente en Santa Lucía despegar y aterrizar aviones. Y también se hablaba mucho que varias aerolíneas ya se oponen a aterrizar en Santa Lucía. Así es, las aerolíneas se oponen a aterrizar en Santa Lucía. Hace apenas tendrá 3 meses atrás que se habían manifestado para no operar en Santa Lucía y los llamaron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para justamente orientarlos con todos estos talleres que nos comenta Federico, y se dice que hasta por decreto podrían tener que operar en Santa Lucía o en Toluca. La parte de la construcción, la parte de la infraestructura, de cómo se está llevando a cabo Santa Lucía, pues para todos puede resultar una incógnita porque esta parte justamente de seguridad nacional es la que no permite quizá, o la que está permitiendo más bien la opacidad en la construcción por parte de la Secretaría de la Defensa. Bueno, este tema no se puede agotar en 15 minutos, pero preguntaría casi con un monosílabo a los invitados si estamos a la altura de los aeropuertos de Turquía, de China, de los Emiratos Árabes, que en este momento están inaugurando y están ya operando. ¿Santa Lucía podrá lucir
como Turquía, Federico. Así es, y definitivamente el proyecto de Santa Lucía está siendo un excelente proyecto, conjuntándose también con el aeropuerto de Toluca y con la Ciudad de México. El número de pasajeros que se prevé que se manejen en estos 3 aeropuertos va a ser superior al que nada más hubiera sido con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Tu respuesta, Luis Alberto? ¿Estamos a la altura de los internacionales, de los grandes monstruos de aviación? A mí me parece que no. Que no. Realmente ver las maquetas en algunas fotografías de la Secretaría de la Defensa, me parece que no vamos a estar a la altura de los aeropuertos que bien comentas que se están inaugurando en este tipo de países más avanzados. Carlos Sainz Luna. Estéticamente tendríamos alguna duda, pero funcionalmente creo que funciona. Ricardo Ramírez. Yo creo que muchos esperábamos seguimos esperando que la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México sea el 4º o 5º hito de desarrollo urbano en una gran urbe como la Ciudad de México. Mencionaría la construcción de la ciudad universitaria, del aeropuerto actual, del Museo de Antropología, o sea, espacios físicos públicos que son un referente icónico que han aportado mucho a la Ciudad de México. Creo que no es el caso con Santa Lucía. No lo es. Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos y vamos a entrar a Dos Bocas. Volvemos. Dos Bocas, el proyecto de Dos Bocas, anacrónico y antifusional. Hemos visto imágenes a través de nuestra dirección de noticias, aquí en Mega Noticias. Hemos visto imágenes de inundaciones, de desniveles. ¿El terreno es propicio, ingeniero Ramírez? ¿Dos Bocas va a funcionar? ¿Necesitamos una refinería? Cualquier terreno es apto para construir si se hacen las obras de infraestructura previos. Digo, hay aeropuertos y hay ciudades y hay instalaciones petroleras flotando en el mar, en islas de concreto. En el caso concreto de Dos Bocas, quisiera dar un contexto de ubicación, voy a procurar ser muy breve. La sonda de Campeche, para empezar, es el mejor lugar donde México pudo haber aprendido a explotar petróleo en alta mar. A 400 kilómetros en línea recta de la costa, tenemos máximo un tirante de profundidad de 80 metros. Un lugar ideal para aprender. Esto se empezó a desarrollar en la década de los 70s y el auge fue 80s y 90s. Dos Bocas está al norte de Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen es la base de operaciones, es la isla que cierra y forma la laguna de términos. Y es el lugar ideal, hablando de una refinería, es la ubicación ideal porque los grandes complejos de petróleo, de extracción de petróleo que vienen funcionando desde hace 40 años, Iztoc, Apcatum, Acal, Cu, Cuts, Cantarell, los demás nombres, los primeros son nombres de dioses maya. Cantarell es toda una anécdota que algún día podremos platicar. Bien, algunos de estos yacimientos son gigantes. Llegaron a competir, así lo señalaban revistas especializadas en el mundo del petróleo, en aquella época en los 10 primeros lugares junto con los grandes yacimientos de Arabia Saudita. Así las cosas, México llegó a ocupar el 4º lugar mundial en producción de crudo y a rebasar 4 millones de barriles de petróleo por día. Hoy México produce 1.5. ¿Eso qué significa? ¿Que sí necesitamos una refinería o no? ¿O estamos anacrónicos? Estamos anacrónicos por lo siguiente. Teniendo México la tecnología suficiente para hacer explotación en alta mar, que no es cosa menor. Es algo, ¿No es como dice el presidente, rascarle así y sale petróleo? No, desde luego que no. La industria petrolera abarca del orden de 15 ingenierías distintas que tienen que converger para crear espacios de redundancia, de seguridad, para evitar accidentes y también para garantizar que sigan funcionando adecuadamente las instalaciones, tanto las de tierra como las de mar. Hasta ahorita he hablado solo de las de mar, del orden de 173 plataformas petroleras de perforación, de exploración, de producción, de endulzamiento de gas y crudo, habitacionales y unas gigantescas plataformas de
de 12 patas para rebombeo. El punto de rebombeo al que quise llegar es porque tiene que ver con Dos Bocas directamente. De los grandes complejos del centro de la sonda de Campeche salen dos gigantescos poliductos de 48 pulgadas de diámetro, estamos hablando casi de la estatura de un adulto, que transportan la producción de mar a tierra, y entonces habría que refinarla. Allá nada más se le quita el agua, porque el crudo sale de los yacimientos, de las formaciones geológicas, sale combinado, aceite, gas y agua asociados, pues sale del mar. Entonces se le quita eso en el mar, pero para la refinería es un buen lugar, pero no hace falta la refinería. No hace falta. No, señor. Hay 6 refinerías en México actualmente. De esas, Salina Cruz en Oaxaca, Minatitlán en Veracruz y Madero en Tamaulipas tienen problemas de operación desde hace varios años. No lo sé de cierto, pudiera ser un tema de mantenimiento profundo. Son equipos que trabajan a temperaturas de hasta 112 grados centígrados y presiones de 1.250 litros por pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si abriéramos un agujerito en un yacimiento en la sonda de Campeche, sin un solo rebombeo llegaría hasta Corpus Christi en Texas, en Estados Unidos. Luis Alberto, ¿tu opinión? En definitiva, yo creo que esa refinería tampoco es necesaria. Yo creo que es un capricho del presidente, como lo es Santa Lucía y algunos otros proyectos de infraestructura. Estamos migrando en el mundo, la tendencia es irnos hacia energías renovables, no dejar de utilizar las energías fósiles. Las 6 refinerías que tenemos en México son una mala experiencia por otro tipo de cuestiones, pero perdón. Creo que no necesitamos una refinería, no la vamos a tener al costo de $8,000 millones con la que se está planteando. Tenemos experiencias internacionales que nos dicen que los costos de las refinerías se pueden hasta duplicar. Las 2 últimas refinerías que se plantearon en Brasil se fueron muy por arriba de su costo, no iniciaron, muchísimo menos iniciaron en 3 años, perdón. Entonces, una se fue 7 años por arriba para poder iniciar, otra se fue 3 años por arriba de su periodo de inicio. Me parece que también la decadencia de Pemex para la extracción de petróleo pues no es lo adecuado para tener una refinería, porque entonces vamos a tener que empezar a importar petróleo para poder refinarlo. Mientras el mundo va a girar hacia la energía solar, por ejemplo, nosotros vamos a seguir construyendo tambos de petróleo para distribución y refinación. Claro, porque además tenemos a nuestro vecino país, Estados Unidos, a quien le compramos gasolina, con 26 refinerías solo en el estado de Texas. Son refinerías privadas, nosotros estamos asumiendo un altísimo costo país, con $8,000 millones que pueden ser entre 12 y 14,000 millones de dólares, lo que opinan algunos especialistas. Y creo que, al igual que Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, no tenemos por qué asumirlo como costo país. En determinado momento se podría pensar en que quizá algún privado pudiera operar esta refinería, que invierta, si es que tiene un modelo de negocios adecuado como el que ve la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el presidente. Yo creo que algún privado se interesaría, y si es necesaria, el privado la tendría que hacer. Bueno, dijo China que va a invertir creo que $600 millones y ya desmintieron que sí, que ya. No. Y de cualquier forma era un financiamiento, no era una inversión de ningún banco chino, era un financiamiento, y de todos modos lo teníamos que pagar con el costo país que para todos los mexicanos representa. Carlos Sainz Luna, protección civil, ¿qué tan seguro es Dos Bocas? ¿Hay organismos internacionales, puedo referir la OCDE, que se oponen directamente a la construcción de este proyecto? Protección civil, ¿cómo estamos? Gestión integral de riesgos. Esto, cualquier infraestructura que a partir, no de ahora, sino que ya se tenga que hacer, tiene que tomar en cuenta la gestión integral de riesgos. Los riesgos son un problema socialmente construido, y bueno, tenemos incidencias porque hemos ido construyendo socialmente estos riesgos sin ir para atrás. Todos estos proyectos, las presas, las refinerías, los aeropuertos, tienen que tener la visión de gestión de riesgos, construirlo lo mejor posible
sin que vulneren en la mayor, la probabilidad mayor a la sociedad. ¿Y en Dos Bocas existe esto? Puede Porque se ser. hablaba que no había ni siquiera estudios de impacto ambiental. Ingenierilmente puede ser construida. También hablamos de costo-beneficio. El costo se elevará, bueno, por supuesto, ingenierilmente debe ser construido, pero además siempre tener en cuenta, reitero, la gestión integral de riesgos. Cualquier obra de infraestructura debe estar preservada para generar el menor daño posible. En todo el proceso, y en su operación también, que traiga beneficios sociales y no vulnere a la sociedad. Como experto en protección civil, tú darías la aprobación para ello. Y déjame hacer una referencia que a lo mejor me equivoco, me dirás, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con Laguna Verde, en Veracruz. ¿Podría pasar lo mismo con Laguna Dos Bocas? Verde, de la única nucleoeléctrica que tenemos, funciona y funciona bien. Ahí, porque hay procedimientos todo el tiempo de operación, de preparación, de prevención, de mitigación, todo el tiempo. Es una de las plantas más bien operadas y que eventualmente también tendrá que salir de operación por obsolescencia programada. Pero también, como queda claro, fue construida con un proceso de gestión integral de riesgos y hasta este momento no los tiene. Por supuesto, ha habido temas como Fukushima o las otras nucleoeléctricas que por avatares como sismológico han tenido estos problemas. Aquí no es el caso en Laguna Verde. Y Dos Bocas, bueno, pues casualmente en toda esa zona es de lluvias, es de meteorológicamente es vulnerable y hay que estarlo viendo con una visión de resiliencia también. Oye, déjame rescatar una idea que propuso Ricardo Ramírez en el bloque anterior sobre la infraestructura terrestre. Pero yo en Dos Bocas no he escuchado nada de rutas de evacuación y no sé si las carreteras sean lo suficientemente anchas o nobles para poder evacuar de inmediato ante una tragedia. No necesariamente tienes que evacuar. Recordemos que el tema principal en la gestión de riesgos es prevención. Ante el diseño es a lo que me estoy refiriendo, que tenemos que diseñar con la visión de gestión integral de riesgo para no construir mayor riesgo. Por supuesto, construir una refinería, construir un aeropuerto, construir una presa, construir un edificio, construir un estudio de televisión como este genera riesgo. Hay un riesgo asumido y por lo mismo, con una evaluación de riesgos, generas tú los procesos administrativos estructurales o no estructurales para para mitigarlos, para operarlos, para erradicarlos, pero siempre asumiendo que hay un riesgo. Me llama la atención que para este tema y otros como el aeropuerto Dos Bocas y hablarnos del Tren Maya, hablemos en futuro. Tenemos que construir, tenemos que diseñar, ¿qué no está hecho ya eso para poderlo Es que tiene hacer, que ir poderlo avanzándose realizar? poco a poco y con base en un proyecto, en un plan de trabajo. Se tiene que ir avanzando poco a poco. En este momento, está desconociendo, pero por ejemplo, en Santa Lucía hay todo un proceso de gestión integral de riesgos en la construcción. Tendrá que haber un proceso de gestión integral de riesgos en la operación para preservar a la sociedad. Federico, tu opinión al respecto, porque creo que de lo que más se queja todo el mundo a escasa información es que no hay un proyecto al que se refiere Carlos Sainz para construir Dos Bocas. Mira, yo al igual que Santa Lucía, Dos Bocas, y voy a ser muy concreto, se lo dejo al tiempo. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que efectivamente mucho de lo que hoy se está haciendo va a ser un éxito. ¿Estás seguro de ello? Estoy cierto. Es muy temerario, ¿no? Decir se lo dejo al tiempo porque hay mucha inversión, Luis Alberto. Yo creo que una de las carencias de este gobierno precisamente es que no tienen estos proyectos que requieren unas inversiones que además son federales. No se tienen los proyectos ejecutivos y el tiempo no es nuestro mejor amigo para tantos millones y millones de pesos de inversión. La parte de la conectividad, como bien comentaba Ricardo, para Santa Lucía, la parte de la conectividad, se tienen retos de infraestructura para conectar el puerto de Dos Bocas junto con la refinería. No se tiene ferrocarril.
para el desalojo de esos 340,000 barriles diarios que se pretenden refinar si es que algún día esa refinería ve la luz. No se tiene ferrocarril, se tiene que utilizar una gran cantidad de camiones para mover toda esa producción. Los retos de infraestructura ahí están y no se tienen vistos, o por lo menos no nos han informado de los proyectos ejecutivos de estos tres proyectos que conllevan muchísimo tiempo de inversión, y el tiempo no va a ser nuestro mejor aliado. Se tiene que planear muy bien todo ese tipo de inversiones. Los proyectos 2020, vamos a una pausa, regresamos para, no quiero contaminar, no es el tema ni el personaje, pero como dice el flamante director de la CFE, el señor Bartlett, vamos a hablar del chuchú, o sea, el Tren Maya. Volvemos. Tren Maya, el polémico Tren Maya, que impacta de manera ecológica, impacta en inversión, impacta en la política. Abrimos este tema contigo, Luis Alberto, estás muy bien informado sobre el Tren Maya. Hay quienes dicen que las vías que existen no pueden ser utilizadas, que tiene que ser un tren de ida y vuelta, que está concebido para ser un tren comercial, pero también lo quieren de carga. Hay 4 ya advertencias muy serias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diciendo por aquí no van a pasar. Y repito el término porque quiero dejarlo muy preciso, no quiero contaminar el programa, pero son zapatistas. Y la primera respuesta que les manda el gobierno es un zapatista afeminado en Bellas Artes. Sí, en lugar de negociar, en lugar de paladear algún tipo de acuerdo, es la confrontación. ¿Qué va a pasar ahí con el Tren Maya? ¿Se va a hacer, no se va a hacer? ¿O lo que el pueblo decida en una asamblea levantadedos callejera? Pues bueno, ya vimos que la consulta fue una burla, al igual que lo fue la consulta para la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Yo creo que este Tren Maya es, como los 2 anteriores temas que hemos tratado en esta mesa, es otra de las necesidades del presidente. Construir un tren de esta envergadura, hoy justamente se daba la cifra, el presidente ya daba la cifra de inversión, son 139,000 millones de pesos de inversión. Construir un tren es carísimo. Si bien es cierto que se puede utilizar la infraestructura existente, se tiene que construir una buena parte del tren. Esta construcción va a recorrer la parte desde Cancún hacia la parte de Tulum, es decir, hacia el sur de Quintana Roo, va a pasar por Bacalar y de Bacalar se va a unir hasta Escárcega. Esa parte no está construida y no existe vía. Y la parte donde sí existe vía es donde confluyen Escárcega y Tulum por el norte, digamos, de los estados que están trazados para este Tren Maya. Fíjate que no soy experto ni técnico, ni ingeniero, ni mucho menos, pero hay quien critica que las vías existentes no van a resistir porque no tienen el peralte, no van a soportar el peso de las máquinas ni la dinámica de estas. ¿Es cierto? Claro que sí, se tiene que hacer una adecuación de vía muy profunda. Ese es uno de los riesgos que observa justamente Fonatur, que es quien está encargado de la construcción. En su análisis costo-beneficio, ellos se dan cuenta perfectamente bien de que se tienen que reacondicionar muchos tramos de vía. Pueden operar, sí, con los laderos, porque es como actualmente operan los ferrocarriles en México, con laderos. Pasa un tren, en el ladero sale el otro y continúa su trayecto una vez que pasó el anterior. O sea, ¿es una vía para ida y vuelta? Exactamente, pero hay unas partes que se llaman laderos, justamente pueden ser 25, 30 kilómetros de vía para que puedan justamente convivir los trenes ida y vuelta. Oye, perdón la ignorancia y pregunto para los 4, pero ¿qué tipo de ferrocarril se está planeando? Porque yo veo que en el oriente hablan de trenes bala, trenes que ya no necesitan ruedas, sino imanes de transportación. ¿Qué estamos hablando? ¿Como el Chepe, como el del norte de la República? ¿O qué tipo de tren? ¿Alguien sabe? Bueno, van a ser locomotoras que van a operar con diésel y van a ser híbridas, van a ser eléctricas y con diésel. Se está planeando también la compra de furgones de pasajeros, o sea, va a ser finalmente un ferrocarril de pasajeros. Ese ferrocarril para carga no tiene ningún futuro. Si llegara a construirse, ese ferrocarril estaría moviendo algo así como el 1.8% de la carga nacional,
que es de 129 millones de toneladas al año. Entonces, en sus primeros años de operación, si bien le va, podría estar moviendo 2.4 millones de toneladas, porque la zona, y además en un circuito que no se tiene ni siquiera pensado concluir hasta poderlo conectar con otro de los proyectos insignia del presidente, que a lo mejor se nos podría ir, que es el corredor transísmico. Si el Tren Maya no se conecta con Coatzacoalcos, por lo menos, no va a haber ningún tipo de posibilidades para mover mayores cantidades de carga. Y ese es otro de los riesgos que observa Fonatur en su análisis costo-beneficio. O sea, para el Tren Maya no le das ni el beneficio de la duda. Está reprobado. Para mí sí. Ya existen 2 licitaciones ahorita en marcha de Fonatur para 2 tramos de los 7 que van a constar este ferrocarril. Tienen que hacer el proyecto ejecutivo, tienen que hacer su vía, tienen que hacer... No veo planeación de primera mano. Para pasajeros quizá pudiera funcionar si solo se planeara alguna ruta hasta Tulum, para el movimiento de los turistas y de los gente local, pero ya devastar la zona de Bacalar, porque no hay forma de que se mitigue el impacto ecológico en la zona. O sea, leía apenas un artículo del encargado de la parte ambiental del Tren Maya, que es el doctor Javier Velázquez Moctezuma, y yo siento que minimizaba mucho la parte ambiental porque dice que hay proyectos de mitigación y por la zona no hay forma de mitigar el impacto ambiental que causaría la construcción de una vía y de las terminales. La consulta indígena me parece que fue una burla. Me parece que los costos de construir una infraestructura de esta envergadura además se van a disparar. Estos 139 mil millones de pesos, no sé hasta cuánto se podrían ir, pero en eso no va a quedar. Y todo con el riesgo país, nuevamente. Carlos Sainz, no sé si esté considerado en este planteamiento del proyecto del Tren Maya, por ejemplo, el cruce de la fauna, porque es una zona rica en fauna, no nada más en flora. La flora, el mantenimiento, el propio trayecto del tren habrá de recuperar su camino. Según pero, ¿y la fauna, los animales? Los animales. Sí, y no solamente los que puedes ver de tamaño mayor, que pudieran ser jaguares, que pudieran ser tapires, que pudieran ser todo ese tipo de fauna, sino que también hay una gran cantidad de fauna, de insectos, de reptiles, de lagartos que pululan en esa zona y que tendrán que ser preservados. Por eso, como bien dices, tiene que ser un proyecto también en donde se estén viendo todas las partes que van a ser afectadas. Y como todo proyecto generado por el hombre, pues también tendrá que traer molestias. Nada más, vengámonos a la Ciudad de México, y lo que era uno de los peores tiraderos de la Ciudad de México, que es Santa Fe, ahora es una de las zonas de mayor plusvalía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se hizo con un proceso de gestión integral de riesgos, se hizo con un proceso ingenieril y le diste un valor agregado a una zona. Tampoco podemos detener el tiempo, esto tiene que avanzar, y tampoco podemos preservar todo lo que ojalá pudiéramos preservarlo. ¿Por qué tenemos ahí en toda esa zona que es arqueológicamente riquísima? Tenemos miles de sitios que no pueden ser ni mantenidos, ni explotados, ni explorados, pues porque económicamente no hay con qué. Generando un proceso de producción, probablemente pueda ser. Hay que ver un costo-beneficio en esto, y yo creo, nuevamente, con una visión de gestión integral de riesgo, puede ser operado. Quizá me equivoqué en el tono de la interrogante, pero mi pregunta no iba hacia la preservación, que es importante, a la preservación de las especies, sino si alguna de estas especies en el cruce de vía no pueden ocasionar un accidente. Es probable. Porque es zona de selva. Sí, es probable, pero también hay que entender, perdonando la expresión, que los animales tienen ciertos instintos y tampoco se atraviesa, como antes en la carretera que iba de Acapulco al aeropuerto. Bueno, pues ahí era muy peligroso porque tenías que ir con mucho cuidado porque las vacas se dormían sobre la cinta asfáltica. Bueno, pues hay que estar atentos a este proceso. Y todavía vuelvo al tema sobre el cruce de animales, ¿no? En la zona de Acapulco, por donde está el Princess, en la temporada, antes de que empezara la temporada de lluvias, era un cruce
monumental de cientos, millones, puedo decir, de cangrejos que se cruzaban de un lado a otro. Pues eso. Ricardo Ramírez. Sí, yo me sumo quiero destacar lo que ha dicho Alberto, que tiene la mayor importancia dentro de la línea lógica de un proceso de ingeniería, que hay que seguir unos pasos lógicos consecutivos uno tras de otro. No se puede hacer el 3 y no se hace el 1, que es la prospección, un anteproyecto, después un análisis de viabilidad y después el proyecto ejecutivo. Para decirlo en palabras un poco más simples, cuando ya está listo un plano, ya ha pasado todos los requisitos de normas nacionales e internacionales en diferentes especialidades de ingeniería, se le pone un gran sello que dice para construcción. Eso es un proyecto ejecutivo. Esas son las palabras que Alberto y también Carlos han señalado, y aquí no existe. No existe. No existe, y pidiendo de antemano una disculpa por hacer el parangón, no podemos pedir que un niño sea gestado en 6 meses si necesita 9 para nacer sano. Cuando un bebé nace antes tiene una serie de problemas porque los sistemas no están maduros. Haciendo una comparación un poquito forzada, pero es lo mismo. O sea, no puede funcionar bien algo que no tiene un proyecto ejecutivo completo. Federico Bertrand, tu opinión al respecto. Gracias. Mira, yo puedo decir que de estos 3 grandes proyectos del actual gobierno, son 3 grandes proyectos. Hay mucha gente que está en pro, hay gente que está en contra. Yo vuelvo a insistir, dejémoslo, y con todo respeto no comulgo con tus ideas ni las tuyas, ¿sí? Sí se tienen proyectos. Yo vuelvo a invitarte a que, si gustas, vayamos a ver las inquietudes que tú tienes para que podamos hablar en positivo. En todos los grandes también gobiernos, cuando existen este tipo de proyectos, existe gente a favor y en contra, ¿sí? Y eso lo vemos con todos los ciudadanos en distintos lados del país en el que así se manifiestan. Lo mismo sucede en otros países, ¿sí? Yo creo que efectivamente son 3 proyectos que hoy el país necesita, y que, hablando en lo que es el tema que a mí me compete, que es el aeronáutico, estamos ciertos de que van a funcionar, y van a funcionar bastante bien los 3 aeropuertos. ¿Réplica, Luis Alberto? En la parte ferroviaria, yo no sé si el Tren Maya se necesite, pero estamos ciertos de que existen otros proyectos de infraestructura ferroviaria en México que sí son necesarios, que no están siendo atendidos, y si van a ser atendidos, no tenemos todavía a 1 año y meses de administración, no tenemos un programa nacional de infraestructura para poder ver si es que se tienen contemplados para la administración. Hay 3 a bote pronto proyectos de infraestructura ferroviaria que son anhelados desde hace años y que no han podido ver la luz. Uno es el tramo corto Aguascalientes-Guadalajara para carga, algo en lo que sí nos podemos volver muy competitivos en carga, en el movimiento de mercancías vía ferroviaria. Otro es la conclusión del libramiento ferroviario de Celaya, y 3, la adecuación de gálibos para el paso de ferrocarriles entre el Bajío, que es San Luis Potosí, y el puerto de Altamira, por ejemplo, donde la industria automotriz se vería ampliamente beneficiada. Entonces sí tenemos otro tipo de proyectos de infraestructura a los que no les estamos dando prioridad por este tipo de necedades del gobierno. El Tren Maya, cualquier iniciativa de gobierno que pretenda sacar del rezago en el que actualmente vive y ha vivido por décadas el sur-sureste del país, va a ser bienvenido, pero se tiene, como dice Ricardo, se tiene que estudiar muy bien. No se pueden hacer proyectos a bote pronto, y muchísimo menos si lleva en una inversión de 139,000 millones de pesos solo el Tren Maya. Vamos a entrar al último bloque, no será de conclusión, sino para saber si va a haber inversiones y empleos prometidos. Pero tú, que eres un investigador nato como periodista, Luis Alberto, y ustedes también, pues yo me pregunto, en el caso de las prioridades, si no primero, antes de desarrollar estos proyectos, tienen que resolver la seguridad pública de este país.
porque estamos hablando de un proyecto interesante ferroviario, pero en otros estados hay sabotaje, obstrucción, secuestro de trenes y robo de mercancías. Y no lo han resuelto. Y va a pasar. Y va a pasar. Y con las advertencias del EZLN, ¿qué va a ocurrir? Vamos a una pausa. Vamos a entrar a este tema que impacta estos tres proyectos que tienen que ver con los empleos prometidos y con la inversión que tanto has hecho énfasis, Luis Alberto, en ese sentido. Federico, ¿cuáles son los pronósticos? Tú hablaste del tiempo, vamos a dejar esto al tiempo. Pues se nos anticipó que el asunto de seguridad pública el 1 de diciembre del año pasado estaba resuelto. Ya llevamos un año, están pidiendo otro año. Digo, no quiero ser ocurrente ni traer a la memoria otras administraciones, pero Fox prometió que en 15 minutos resolvía Chiapas, ¿no? Aquí nos dijeron que el primer día estaba resuelto, llevamos año y cacho y nos piden otro año más. ¿Se va a cumplir las inversiones? ¿Se va a cumplir con el empleo? ¿Se van a cumplir con estos proyectos? Mira, yo creo que sí. Va a haber mucho desarrollo y mucha generación de empleo. En el caso de los aeropuertos, así tiene que ser, porque el simple hecho de la construcción de un aeropuerto, después en el momento de la construcción te genera empleos y una vez terminado te genera también más empleos y todo lo que es a su alrededor. Vamos a tener mucho desarrollo en las diferentes zonas que han estado hoy por hoy muertas en Toluca y en Santa Lucía mismo, y lo vamos a ver, vuelvo a insistir, esto es una situación de tiempo porque efectivamente no se construyó en un día el mundo, ni Roma tampoco, entonces tiene que haber ese desarrollo natural y finalmente para beneficio de todos los mexicanos. Hay esperanzas en la creación de empleo, Luis Alberto, por estos tres proyectos. Sin embargo, vemos que en contraoferta está en duda la operación o la existencia ya de los pueblos mágicos, o me voy más aún, por decreto presidencial se cancelaron las zonas económicas especiales. Entonces, por un lado cancelas oportunidades, por el otro hablas de que va a haber empleo. Yo creo que, volviendo, como bien dices, al tema de las inversiones, estos tres proyectos junto con el corredor transísmico, que es otro de los grandes proyectos de infraestructura, nos puede costar al país hasta 510,000 millones de pesos de inversión. Si lo estamos viendo como necesidad del presidente de llevar a cabo estos tres proyectos, estos cuatro proyectos ya hacia adelante, estamos viendo ya que hay obras en Santa Lucía, estamos viendo las obras que ya empezaron también en la refinería y estamos viendo que se están licitando ya 2 primeros tramos del Tren Maya, pues creo que evidentemente se necesitará gente y se van a crear empleos para que esto suceda. Pero volvemos al tiempo. Se llegará a 2022 cuando se tenga que entrar en operación la parte de los tres proyectos y veremos, ¿no?, si realmente funcionan. Por el momento, creación de empleos creo que sí vienen, va a haber obras y se necesita gente para llevarlas a cabo, pero pues ya para la parte operativa y comercial de los proyectos, pues veremos en 2022 si esto, como bien comentas, no nos lleva muchísimo más tiempo, y es muchísimo más tiempo, quizá ni siquiera lo podamos ver en este sexenio. Bueno, y ojalá se cumplan las licitaciones y no se vean por asignación directa como ocurrió con 35,000 casos anteriores. Carlos Sainz Luna. Todo este proyecto de infraestructura, estamos hablando de 3 nada más. En este caso del aeropuerto, estamos los 3 más emblemáticos. Los 3 lo estamos hablando. Como bien dijo Federico, estará generando ya empleo, directos e indirectos, y estará generando movilidad social, porque zonas que estaban totalmente deprimidas tendrán trabajadores en esta construcción. Y posteriormente se demandará personal mayormente calificado, un capital humano que tiene otra preparación, entonces nuevamente hay un estadio superior de movilidad social. Eso es lo que está demandando estos tres grandes proyectos. ¿Que se tardarán más o menos? Bueno, pues sí. Probablemente algunos salgan muy rápidamente, otros tardarán, pero el tiempo tendremos que verlo. Ojalá nos toque a todos ver cómo estos 3 proyectos, principalmente, que es el que más nos ocupa a nosotros por la de formación profesional que tenemos de controlador de tránsito aéreo, el aeropuerto de Santa Lucía en el sistema aeroportuario metropolitano y cómo va a estar funcionando.
Ricardo Ramírez. Sin duda habrá, como ya se ha mencionado en esta mesa, generación de nuevos empleos. Sin embargo, hay que ver un poquito más allá del esquema de cada una de estas especialidades. ¿A qué me refiero? No hay suficiente petróleo para refinar. Por lo tanto, hay que mejorar los procesos de producción de crudo y también abundar en la recuperación secundaria y terciaria de los yacimientos ya conocidos y sobreexplotados. Y por otra parte, yo creo que no es cosa menor, pensando sobre todo en la juventud mexicana y en las personas que ya han tenido desarrollos, que tienen acumulada una gran experiencia, utilizar ese talento para mejorar la producción de combustibles fósiles, como acabo de mencionar, pero también no hay que olvidar impulsar sistemas alternativos de energías más limpias. Para cerrar nada más con un simple sí o un simple no, Federico, ¿hay incertidumbre sobre estos 3 proyectos? Pues en algunos grupos sí, en otros no. ¿Incertidumbre en estos proyectos? Me parece que sí. ¿Incertidumbre en estos proyectos? En algún segmento sí, en algunos de la sociedad no. ¿Incertidumbre? Sí hay incertidumbre, Muy bien. sin duda. Federico, muchas gracias. A tus órdenes, Ilustrativo Carlos. lo que nos has platicado. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Al contrario, Carlos gracias. Encluna, un placer. Ingeniero Ricardo Ramírez. Muchas gracias. Bueno, están Gracias, los 3 Carlos. proyectos, las 3 ocurrencias o las 3 nuevas aventuras que tendrá este país, las inversiones, nuestras contribuciones, los empleos. Usted tiene pues la mejor decisión, la mejor determinación y sobre todo la mejor opinión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos en la próxima aquí, en A Fondo. Gracias, buenas noches.